El mensaje "la temperatura del iPhone debe disminuir antes de que puedas usarlo" es un problema común que enfrenta muchos usuarios de iPhone. Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a ver un caso interesante con un dispositivo iPhone 12 Pro Max. Este problema puede ser causado por diversos motivos, como daños físicos o fallos en los componentes internos. En este vídeo detallado y explicado de manera fácil, exploraremos las soluciones para resolver este problema de un iPhone 12 Pro Max que ha sufrido un fuerte golpe. Descripción del problema. El iPhone 12 Pro Max tiene la pantalla, el chasis y la tapa de cristal rotos. Además, muestra el mensaje "la temperatura del iPhone debe disminuir antes de que puedas usarlo". Diagnóstico inicial. Antes de desmontar el teléfono es importante recopilar información sobre los fallos encontrados. En este caso, el botón de encendido funciona de manera intermitente y el consumo de carga parece normal, 2.3 amperios. En el siguiente paso es quitar los dos tornillos de la parte inferior y levantar la pantalla rota. Para ello se puede utilizar una púa de plástico de la marca Dunlop. Después de quitar la pantalla, se retiran los tornillos de los blindajes metálicos y se desconecta la batería para evitar cortocircuitos en la placa base. Identificación del problema. Se conecta una pantalla nueva para identificar el culpable del mensaje de temperatura. Al conectar la nueva pantalla, se confirma que el botón de encendido sigue fallando. Inspección de los componentes y análisis de la placa base. Es importante revisar los componentes dañados, como la antena NFC y el chasis. En este caso se sospecha que algún termistor está dañado. Si no dominas la función de los componentes, se recomienda consultar las clases teóricas en nuestro canal de YouTube. En el apartado Comunidad hemos empezado una nueva serie de clases teóricas explicando la función de todos los componentes que contiene una placa base.
Ahora mismo hemos programado 30 clases que puedas copiar fácilmente en tu blog de notas. Si te está gustando este contenido, te agradecería mucho si pudieras darle un like. De esta manera podré seguir compartiendo más reparaciones reales de nuestro laboratorio con todos ustedes. Muchas gracias por tu apoyo. Si tienes alguna sugerencia para mejorar mi contenido, estaré encantado de escucharla. No te pierdas la descripción del vídeo. Ahí encontrarás todas las herramientas que utilizamos en nuestro día a día. Inspección visual y las pruebas de los conectores. En este paso se quitan todos los flex y tornillos de la placa para realizar una inspección visual. Se analizan los laterales en busca de fisuras en la unión de las dos placas. Al no encontrar problemas evidentes, se procede a desconectar uno por uno todos los conectores para identificar el causante del mensaje de temperatura. Desde el principio mi duda estaba entre el conector de la antena NFC y el módulo de carga. Soluciona el problema. Finalmente se elimina el mensaje de temperatura al desconectar el módulo de carga. La reparación de este iPhone 12 Pro Max implica reemplazar el chasis por completo, lo que puede resultar costoso debido a la cantidad de componentes que deben cambiarse. Tras montar el dispositivo es necesario revisarlo para asegurar que funcione correctamente. Conclusión final. El mensaje "la temperatura del iPhone debe disminuir antes de que puedas usarlo" fue provocado por culpa del módulo de carga. Así que tenemos dos opciones: intentar reemplazar el módulo por completo o cambiar el termistor. Este fue el vídeo de hoy. Yo soy Leonardo y nos vemos en el próximo. Un saludo.